Así pues, empecemos a estudiar la Sefirá de Biná. El nombre de la Sefirá de Biná y su situación en el árbol de la Sefirot. En la Biblia podemos encontrar que la Sefirá de Biná es llamada Tevuná, palabra que comparte raíz con la palabra Biná, y vendría a significar prácticamente lo mismo. Se encuentra a la altura de Jochma, pero a su lado izquierdo, como ya dijimos. Si nos fijamos de abajo para arriba en el árbol sefirótico y contamos las sefirot desde Malhut hacia arriba, Biná es la octava de las sefirot. Las 7 sefirot inferiores representan los 7 días de la semana. De ahí que el 7 en la Kabbalah represente los ciclos naturales. Así pues, el 8 representa lo que está por encima de lo natural, lo sobrenatural. Es decir, que Biná, octava sefirá, representa lo sobrenatural. De ahí que Biná se le haya atribuido conceptos como el mundo venidero, la profecía y la teshuvá, la vuelta del hombre a Dios. Todos esos conceptos representan una salida del mundo natural limitado por el tiempo y el espacio a una dimensión superior, más, llamémosle, ilimitada. Esto está representado por Biná. Es por eso que los sabios de la Kabbalah nos dicen que Biná, el entendimiento y la Sefirá de Biná, es la fuerza principal que puede conectarnos con el Creador. Es importante recordar lo que ya dijimos en la introducción, de que cuando dos sefirot están en el mismo nivel, eso no es por casualidad, sino que esto tiene un profundo significado. Y significa que estas dos sefirot interactúan entre ellas. No solo eso, sino que son dos partes de una misma cosa. Jochma y Biná son los dos hemisferios del cerebro, hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Un hemisferio no funciona solo, tiene y necesita interactuar con el otro. Lo mismo con el resto de los ejemplos, como ya vimos en la introducción, Geset y Geburah y Netzach y Hod. La Sefirá de Biná es llamada madre porque recibe la semilla de Jochma, la gesta y da luz al resto de las sefirot, las 6 sefirot inferiores. Luego seguirá todo el tiempo dándole luces a las sefirot inferiores hasta su crecimiento y rectificación. Por eso es que es llamada madre, igual que una madre. No solo da lugar a su hijo, no solo da luz a su hijo, sino que lo hace crecer. De la misma manera, la Sefirá de Biná da lugar a las 6 sefirot inferiores y también las hace crecer. Todo eso lo veremos más en detalle cuando estudiemos los Partzufim en los próximos cursos. El lugar que Biná ocupa en el cuerpo. Biná y Jochma se sitúan dentro del cuerpo. Como ya sabemos, Jochma es el hemisferio derecho y Biná el hemisferio izquierdo. Pero también Jochma representa el sentido de la vista y Biná representa la capacidad de escuchar, la audición. De aquí entendemos que Jochma está a un nivel superior que Biná en cierto aspecto. Pues aquí se cumple el dicho, una imagen, vista, vale más que 1000 palabras. Podemos escuchar de algo y captaremos muchos detalles, pero no sabremos ligarlos y ver la integridad hasta que no lo veamos y tengamos una imagen general de cómo todos estos detalles se entrelazan y se relacionan. A Biná se le asocia con los oídos y con el hemisferio cerebral izquierdo, como ya hemos dicho, y pertenece también al grupo de las sefirot llamadas Mojin, porque estas representan el sistema mental de las sefirot, y Biná es el segundo eslabón de este proceso. Este proceso lo explicaremos más adelante, pero antes quiero hablar un poco del hemisferio izquierdo. En quien predomina la actividad en el hemisferio izquierdo, que equivale a Biná, este se caracteriza porque predomina en ellos el razonamiento intelectual. Tienden a verlo todo de manera dividida y detallada. Tienden a analizar detalle por detalle. Esto equivale a Biná, quien lo que hace es tomar
la semilla de Jochma, esa imagen amorfa, esa imagen que aún no podemos captar todos sus detalles, y lo que hace es detallarla y darles formas detalladas. Y esto lo veremos en la próxima sección. ¿Cuál es la función y la esencia de Binah? El Zohar le llama a Jochma y Binah Trin Rein Deinan Mit Parshin, es decir, dos amados que nunca o que no se separan, pues su unidad es inseparable. A diferencia de otras unidades entre las Sefirot, como la de Tiferet y Malhut, por ejemplo, que su unidad depende de los actos de los hombres, Jochma y Binah siempre están unidas, no importa qué. Es por eso que Binah es llamada madre, ¿sí?, formando pareja con Abba, padre, que es la Sefirá de Jochma. Así pues, Binah es el lado del juicio, el lado de la izquierda, mientras que Jochma es el lado del Gesed. Pero son juicio y Gesed superiores. El Zohar, en la parashá de Vaikra, página 10b, nos dice Binah dinin mita'arin minah, que significa que en Binah, en ella se despierta el juicio, pues es la primera de las Sefirot que están del lado izquierdo, y se considera el principio de lo que luego se revelará como juicio en la Sefirá de Geburah. La fuerza de juicio que hay en Binah, si está rectificada, sirve para proteger a las Sefirot inferiores de las Klipot o fuerzas malignas, así como la madre, nombre de Binah, protege a sus hijos, las Sefirot inferiores. Cuando hablamos de juicio en la Kabbalah, hablamos de límite y contracción. El límite y la contracción empiezan en Binah. Los límites son necesarios para diferenciar una cosa de la otra, lo bueno de lo malo, lo incorrecto de lo correcto, así sucesivamente, incluso una persona de la otra. Binah equivale al hemisferio izquierdo, y en el hemisferio izquierdo es justo donde se da esa separación de detalles, que en Jochma se ve todo como una sola imagen. Siempre me gusta contar, una vez vi un documental de una mujer que sufrió una parálisis cerebral, ¿sí?, del lado izquierdo. Y en el principio lo que ocurría en esta parálisis es que la parálisis iba y venía, iba y venía. Y ella cuenta que cuando ella estaba en ese estado en el cual la parálisis se iba y no tenía parálisis, y el hemisferio izquierdo funcionaba, ella tomaba el teléfono y podía ver los números. Pero cuando el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, de alguna manera se anulaba, entonces podía ver el teléfono entero, la imagen integral, pero no era capaz de marcar los números uno por uno porque no los podía diferenciar. Solo cuando le volvía la actividad del hemisferio izquierdo, era capaz de ver que hay diferentes números y no es todo una sola cosa. Y ahí podía marcarlos. Es justamente eso lo que los sabios de la Kabbalah nos explican, ¿sí?, antes de que se supiera todas estas cosas en la ciencia, que Binah es quien toma esa imagen integral que se da en el hemisferio derecho en Jochma y se da y fija y marca los diferentes detalles dentro del mismo. Entonces, de nuevo, si en Jochma yo veo, por ejemplo, un coche, un auto, como una unidad, en Binah yo veo todas sus partes separadas, unas ruedas, un chasis, una carcasa, unas ventanas, etcétera, etcétera. En Binah se encuentran los 50 portones de la Binah, como nos dice el Zohar. Es por eso que el Zohar le llama a Binah Libá, es decir, corazón en arameo. Pues ahí se encuentra la sabiduría del corazón, los 50 portones de la Binah, del entendimiento. El canal de conexión entre el corazón y el intelecto está en estos 50 portones. Binah es llamada también alma de Hiru, es decir, el mundo de la libertad, también en arameo. Pues es en Binah donde el hombre es realmente libre. En la capacidad reflexiva del hombre se encuentra también su libre albedrío, su libertad de elegir. Pero para elegir necesitamos Binah, necesitamos detallar que no todo es solo una misma cosa, sino que hay puntos distintos. Y tenemos que dividirlos los unos de los otros y saber cuál elegir.
Esa elección se podrá dar solamente en Binah. ¿Cuál es la posición de Binah en el nombre divino? Dentro de las 4 letras, Binah ocupa la primera Hei del nombre divino. Si nos fijamos bien en la letra Hei, su parte derecha, es como una yod que se le ha ensanchado. Es como si hubiéramos agarrado la yod y la hubiéramos estirado. Lo hubiéramos hecho también a lo largo y también a lo alto. Y el punto que hay del lado izquierdo de la Hei representaría lo profundo. Es como, ya sabes, que esta es la misma esencia de Binah. Tomar lo que era un punto, una idea amorfa, una idea poco comprensible en Binah, en Jochma, y expandirla. De alguna manera, igual que en Jochma está esa idea que es como un rayo que brilla, en Jochma se toma ese rayo que brilla y se empieza a desarrollarlo, a componerlo, a entenderlo y a comprenderlo en todos sus detalles. Lo mismo pasa con esta letra. Se agarra la yod, que es Jochma, y se expande y se convierte en una Hei, y también entonces nace lo profundo. Ahora no solamente lo ves, sino que lo entiendes en profundidad. Si te fijas, la Hei se repite 2 veces en el nombre divino. La Hei final equivale a Malhut, que es el aspecto femenino inferior. De la misma manera, Binah es el aspecto femenino, pero superior. Por eso es que comparten la misma letra, porque la Hei representa ese aspecto femenino. ¿Cuál es la puntuación o la vocal, ¿sí? Nikud, que pertenece a Binah? Es el Tzereh, que son 2 puntos, uno al lado del otro. Si te fijas, en comparación al Nikud de Jochma, que es una línea horizontal, podemos ver que es como si hubiéramos tomado el Pataj, esa línea horizontal, y la hubiéramos separado en 2 puntos. Como decíamos, lo que en Jochma es una cosa integral, en Binah se divide en detalles, se detalla. Esto es muy gráfico en la forma de sus puntuaciones. Un Pataj, que es una sola cosa, se convierte ahora en 2 puntos. Yo puedo empezar a ver detalles de lo que era una línea. El color de Binah es el verde, y la fuerza o poder de Binah es el Koach Amedameh, la fuerza de imaginar, es la capacidad de interpretar aquello que vemos, de ponerle nombres, de etiquetarlo, de etiquetar las diferentes situaciones y realidades que nos rodean. Todo esto lo hacemos en Binah. En Binah está el intérprete que imagina cómo las cosas son, por qué las cosas son así, y le da etiquetas y adjetivos a todo. El atributo interno de Binah es la simja, la alegría. En Binah empieza la fuerza del din, del juicio, como ya hemos dicho, que el Zohar dice que dinin mitaharin minah, es decir, que juicios se despiertan en ella, y por eso se sitúa en el lado izquierdo. Cuando hablamos de din en la Kabbalah, suele ser en un sentido un tanto negativo. Sin embargo, en Binah el juicio está endulzado, es decir, rectificado. Toda la energía de din requiere cierto ímpetu. La fuerza interna que despierta el juicio rectificado de Binah es la alegría. Sobre esto se suele parafrasear el verso de los Salmos, el Salmo 113, verso 9, Em Havanim Semeja Aleluya. Es decir, la madre de los hijos está alegre, aleluya. Binah de manera metafórica es la madre de las 6 sefirot inferiores, que representan las emociones y las actitudes. Así pues, la alegría es para la Kabbalah la madre del resto de las emociones rectificadas. Es una alegría llena de juicio, es decir, de ímpetu, de fuerza y de poder, comparada en los libros de la Kabbalah como el mismo fuego, que equivale también a Binah, mientras que el agua equivale a Jochma. Es la alegría que uno siente al entender algo profundo, por ejemplo, cuando yo comprendo algo y siento una gran satisfacción, una gran alegría, después de haber meditado y reflexionado mucho en eso, que la meditación y la reflexión también están en Binah, entonces nace una gran alegría de tener esa comprensión.
La alegría también se relaciona por el juicio, porque no es cualquier alegría, es esa alegría que viene después de un esfuerzo, después de meditar, o incluso si ya estamos en la metáfora de madre, es la alegría de una madre cuando abraza a su hijo en el parto, después de tan duro esfuerzo de traerlo al mundo. Es esa alegría y satisfacción que vemos después del din, después del juicio, en este caso, representado por los duros esfuerzos. No es el resultado de los esfuerzos, sino todo lo contrario. El esfuerzo es el resultado de la alegría y la satisfacción. Por causa de la alegría que tendremos después, estamos dispuestos a pasar por algunas dificultades, algunas situaciones de din, de juicio y de restricción, para después sentir esa gran alegría. Por lo tanto, la alegría es el atributo interno que despierta a Binah. ¿Qué arquetipo o figura humana representa a Binah? En Binah como arquetipo vemos representados a grandes matriarcas como Ana, Haná o Débora, y también a las matriarcas del pueblo de Israel, Sará, Rivka, Rachel y Lea, aunque estas representan muchas veces también la sefirá de Malhut. ¿Cuál es el aspecto caído de Binah? El aspecto caído de Binah es el intelectualismo y la racionalidad extrema. Como Binah está del lado izquierdo, el carácter extremadamente intelectual está lleno de juicios, de din, por ser la columna del din, del juicio. No tiene en cuenta el lado emocional y se pierde en los detalles, perdiendo siempre el mensaje principal que sale de la integridad de todos los detalles. Esto suele pasar, por ejemplo, en religiones o disciplinas espirituales, donde se toman los detalles y se les da un énfasis muy grande, intentando racionalizar y comprenderlo todo. Esto lleva a que se olviden los conceptos generales e integrales que resumen toda esa filosofía espiritual. Un claro ejemplo es el clásico amarás a tu prójimo como a ti mismo, o amarás a Dios con todo tu corazón, llamados por los sabios klal gadol, es decir, un gran principio. Frecuentemente vemos cómo estos grandes principios de la Torá son totalmente obviados, porque los que dicen decir tal fe han perdido la visión principal de su fe desde hace tiempo y ahora están fijados en detalles y quieren esos detalles cumplirlos con todas sus fuerzas y a veces, cumpliendo esos detalles, obvian por completo los principios de la misma Torá. Y habiendo terminado Binah, pasemos a la sefirá de Dat.